Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Hoy es jueves 15 de agosto de 2024 y esto es el Arsenal de Plumas. Quiero saludar antes a mi querido hermano Pepe Altuzar, y lo estoy viendo y ya impresionas, mi querido hermano. Te abrazo fuerte desde el estudio de Ultimátum, además por tu cumple el día lunes 12. Hermano, que lo pases muy bien y dinos, ¿volverás? Mi querido director Ahmed Samayo Arce, como siempre, hermano querido, me da mucho gusto verte y saludarte, a Javier y a Alex. Sí, como no, yo creo que el 25 de agosto estoy por allá, ya ahí nos veremos directamente de este año. Hemos estado con algunas actividades aquí muy interesantes, te ves amigo. Muy bien, hasta el timbre de voz está cambiando. Sí. me agarró una tos, amigo. Fíjate que pues aquí el clima es una temperatura que no es común, el calor. Estuve en Madrid y ahí estuvimos a una temperatura muy fuerte, 40 grados. Entonces comes algo, tomas algo frío y te afecta. Y luego ya al venir aquí es cambiante, o sea, de repente está nubladito, lo llueve un poco, luego hace calor. Y ayer, por ejemplo, en la noche estuvo haciendo un poco de frío. Entonces, así es este rumbo. Se llama Valse, se llama. Mi maestro Altuzar, que ayer tuviste buenas señales aquí en Chiapas, en México, y segura estoy cuando dices a algunos amigos y aliados de la política educativa tuya, y seguro estoy, estás feliz. La otra es que no es cualquier grifa ni tos, mi querido maestro, es una tos alemana y no es cualquiera. Es un virus alemán. De Alex, el estudio no es la misma. Esa no es la misma. Tiene dos tonos abajo. Bueno, pues vamos, qué gusto de veras, Gracias, mi querido Matt. Saludarte. Vamos al contenido de nuestras columnas y antes debemos decir que justo en este momento se está dando la transmisión en vivo donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal pues ha confirmado el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, que emitió el dictamen sobre el cómputo final, la declaración de validez de la elección y declaratoria de presidenta electa. Tuvo una votación final de 35.924.519 votos, cifra que representa el 59.76% del total de los sufragios. Vaya, cifra. Sí, muy importante, sí está legitimada porque del padrón electoral es casi el 60% votó por ella. Del padrón electoral federal, mi querido Alejandro y director, eso es histórico, histórico esto. Muy bien, y a propósito de este tema, hoy llevamos 8 columnas y va a la columna de su servidor, de Tarot Político, que está prácticamente anunciado y es como un hecho que el día que será miércoles 20 de agosto o martes, me parece. Martes 20 de agosto. Sí. Entonces iniciará el paro del Poder Judicial Federal. Y este paro tendría, decimos en 8 columnas, consecuencias insospechadas. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que conforma el Poder Judicial está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes son ellos? Los magistrados que califican y definen los resultados electorales, la validez y pues designan a los presidentes o senadores, diputados federales, todos. Es la última instancia. Decíamos hace un momento que seguramente cuando escribí esto todavía no se había definido lo de la doctora Claudia Sheinbaum, y yo decía que es sumamente riesgoso que si se va al paro el Tribunal Electoral, quedaría esa cadena impugnativa pues sin resolverse. En consecuencia, ni cierra el proceso electoral, mucho menos ya tiene su
constancia en este caso de la doctora Sheinbaum. A ella sí se lo dieron ayer. Pero los demás casos no les da tiempo y sí se van al paro indefinido y llegan al último de septiembre, que como se ve están muy tirantes las relaciones pues, por la famosa reforma. Esto puede tener implicaciones muy delicadas. ¿Qué pasaría? Se puede venir abajo el plan C, pero hay que decir, tú lo marcaste, director, que a nivel nacional el Poder Judicial de la Federación se compone de 932 órganos judiciales distribuidos en 77 ciudades o municipios del país. Todos esos trabajadores, entre ellos Chiapas, que dicen que son una de las más activas, se van a parar. Sí, entonces no sería nomás el aspecto electoral, sino todos los juicios también. Todos del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Sí, ahí vendría una crisis institucional, ¿no? Porque y también podría obstaculizar los juicios legales que podrían desencadenar en actos de injusticia, en truncarle los derechos a una persona que tiene un proceso legal que se le vea cortado, ¿no? Del asunto electoral, pues ahí es una crisis institucional porque no está previsto. No está previsto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en todos los casos dicen, ¿no? Si sucede esto, bueno, pues hay que brincar a esto. Pero nunca se imaginaron que iban a llegar a este asunto provocado por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque sin haber medido las consecuencias, lanzó este asunto de la reforma al Poder Judicial tal como él quiere. ¿Qué hubiera sucedido en otros gobiernos? Fíjense, y lo hemos vivido, no nos lo contaron, ¿verdad? En algunos otros gobiernos yo he visto que dan marcha atrás en situaciones tan difíciles. Bueno, pues lo pongamos en stand-by. A ver, vamos a hacer un diálogo, vamos a reconsiderar, vamos a retroalimentarla con la opinión de otros expertos, de los que están reclamando, pero como va el presidente, como dice Javier Solórzano, otro periodista, de voy y no me quito, bueno, hasta ahorita lo ha hecho, ¿no? Pero vamos a ver ahorita si en una actitud inteligente dijera, bueno, pues déjenlo tantito, analícenlo más, véanlo ya cuando esté la presidenta electa, bueno, las cosas van a cambiar. Pero si él sigue su postura tajante de voy derecho y no me quito, va a haber una crisis institucional. Sí, porque ¿qué pasaría con los senadores, los diputados federales, diputados locales, presidentes municipales? Ellos fueron nombrados y tienen un periodo, ¿no? Los que están impugnados. Los impugnados no podrán tomar posesión. Ni los diputados locales. Ni los diputados locales, sí, están Por impugnados. eso el gobierno precioso antes Se fue a su casa. Una jueza se le adelantó. Yo creo que todos esos tiempos tienen información. Si es que hay una crisis y el diputado, por ejemplo, digamos no sé, un nombre de un senador, ¿no? Nuestro querido amigo, ¿quién es senador? Hablemos de el hijo de Noé Castañón, es senador. Es senador de Movimiento Ciudadano. Sí, yo nunca lo he visto, pero él concluye el 31 de septiembre, 30 de septiembre. Y si, por ejemplo, estoy hablando de un nombre, por decir un nombre, pero él hasta ahí no puede tener una prórroga, no. Pero tampoco puede tomar posesión el nuevo porque no se ha resuelto si está impugnado. Entonces, ese vacío. Sí, vacío, así es. Tremendo. O sea, es una crisis institucional. institucional. Sí, claro. Mi querido Pepe, ¿qué nos dices al respecto? Los distritos tampoco se ha definido para el caso de los plurinominales, entonces ese es otro problema. Claro. Todo, sí, eso tampoco está. Entonces, al declararse en paro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, queda sin resolverse. ¿Qué pasa? Entonces, es ahí que insistimos, la gran crisis institucional, el vacío, pues no sabemos que no sé si contemple la ley, y creo que ni lo contemple. Yo creo que no lo contemple esa crisis política. Ahí van a utilizar los servicios políticos de Monreal, yo creo, para poder disipar ese problema. Pues sí, pero ¿cómo convences al presidente si él es el presidente Andrés Manuel? Claro. Al convencer a ¿cómo se dice? Cabecita. ¿Será que va a ser indefinido como lo manejan? Sí. O sea, ellos
Los tiempos están encima, se va el que se presidente. tienen tantos agravios, todo lo que es el Poder Judicial Federal, como lo era, como ha sido el INE, ¿no? Pero aquí ha sido incisivo. Y de todas formas van a perder el trabajo los magistrados, jueces, entonces hasta donde se entiende es de que hay una determinación de que es algo indefinido y te pone un nombre de presidente. Así Pero vamos. yo creo que los empleados o trabajadores a nivel nacional de estos 932 órganos judiciales ya mandaron una señal. Tú lo dices acá, aunque no es exactamente preciso, pero sí lo das a entender de que sí le corrieron la cortesía a la doctora Clara Sheinbaum. O sea, aquí en tu texto prácticamente dices, señora, usted sí, pero, y es una lectura para ella, una señal de que estamos abiertos a un diálogo. Pase usted, no le cerramos la puerta. No, y te imaginas. Porque sería una crisis ahorita que no, te imaginas así como tiene el control absoluto en el Congreso de la Unión, el presidente nacional, si le hubiese ocurrido, es decir, como no, yo voy a sacar, ¿sí? Y no puede tomar posesión porque no ha sido, no ha recibido su constancia de mayoría, sería capaz de decir, voy a seguir votando por cariño. No, porque la ley no considera. No, por eso la ley, pero él se siente y saca, ¿no? Tampoco no mayoría ahorita, espera su mayoría calificada sobre la representación, está esperando. Ese es su mes de máximo poder. Realmente lo que estoy diciendo es descabellado. Pero además, pero en el presidente no hay nada descabellado. Ahorita yo creo, mi querido director, que esa piedrota, porque si es una piedrota muy grande, no se la puede dejar a la doctora. Yo creo que algo tendrá que pasar porque la verdad es muy grave eso. Estoy de acuerdo, porque también la comunidad internacional ha estado presionando, Estados Unidos y Canadá, con los que tienen acuerdo México, pues le afecta o se queda en mucha incertidumbre, ¿no? Así es. Y se hace esa reforma al Poder Judicial como la quiere hacer él. Entonces, yo creo que ya hay presión internacional, va a haber presión de este lado, ojalá y eso lo haga reflexión. Viene un mes muy, muy importante, que es el mes de septiembre, clave para el presidente. Ya de por sí es un hombre muy poderoso y en la historia de México no ha habido un presidente tan poderoso como Andrés Manuel López Obrador, nos guste o no nos guste su estilo, pero el mes que viene de septiembre sería mega super poderoso. Puede modificar lo que quiera teniendo que la tiene. Y si logra la sobrerepresentación de más del 8% al 20% que está ahí, y que ese es un tema que también se va a discutir, yo no sé qué puede pasar, o sea, así lo veo. Por eso, pero primero es el paro. Sí, primero el paro. Si hay paro, no llega a septiembre. No llega a septiembre. Así es. Bueno, pues ahí está el tema, lo dejamos para los comentarios. Y bueno, y ahora yo que también aquí comento al final, la Bolsa Mexicana de Valores, cómo se importaría, eso es un tema terrible. El dólar. El dólar. Entonces hay cosas que tendrían graves consecuencias. ¿Y cabe la amenaza? Bueno, pues es que yo sí estoy hablando de esta venganza del presidente y mañana me voy a demandar punto por punto cuántos agravios hizo el presidente al Poder Judicial Federal. Desde cuando era jefe de gobierno. ¿Será que le van a dar su raspadita antes de irse el presidente? O sea, que se Pues, vaya ¿qué más que esto? ¿Qué más que que el paro? Es un tropezón, ¿no? Es un, Claro. pues, vamos a ver su capacidad de diálogo, ¿no? Ahí va a estar pues no lo ha interesante. tenido durante No les contesten el teléfono, les digo. Y esto atrasa todos los trabajos en los estados también. Fíjate, uno de los errores que voy a mencionar, que cuando Norma Piña ya incluso estaba en esa actitud de renunciar, dice, no permito que renuncie, yo lo voy a cesar. O sea, esa es la actitud del presidente. Y lo voy a enumerar, yo voy a dar datos específicos. Los veremos mañana. Por lo pronto, en los temas locales, Alejandro Miguel, ya están las campañas de proselitismo, Chicomucelo, Pantelón, Capitán, Luis Ángel Vidal. Ya tenemos conocimiento, habrán elecciones, yo no veo,
toda la fuerza del Estado, política, las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales van a cuidar este proceso. Yo no tengo duda, va a surgir, si hay intereses muy encontrados ahí, pero con la fuerza política estatal, cuando hay voluntad y determinación, por no decir otras palabras, pues yo creo que producto de gallina. Estructura biológica. Sí, ese es el tema, ¿no? Yo lo abordo y le he dado seguimiento y creo que es importante que lo sigamos haciendo, porque no es posible que estos grupos en esos dos municipios, digamos, ¿no? Que son Chicomucelo y Panteló. Panteló con una influencia política tremenda, pero también con grupos criminales influenciados ahí, o activos ahí, ¿no? Chicomucelo, que es más, le veo yo al crimen organizado, y Capital Luis Vidal es político, porque ahí fue una violencia electoral, quemaron las urnas, que seguramente tiene influencia también de los grupos del crimen organizado, pero es menor que los otros dos. Entonces, no es posible, digo yo, que los tres órdenes de gobierno, más los dos órdenes superiores, que son el gobierno federal y el estatal, pues no desplegaran toda la fuerza del Estado de la que tienen facultades ellos para movilizarlos y imponer el Estado de Derecho, ¿no? Por eso insistimos, todo parece indicar que sí. La presidenta del IEPC, Magdalena Vila, dio una entrevista a Milenio Televisión anteayer, que fue determinante, porque es cuando hubo una asamblea allá en Chicomucelo que decía, perdón, en Panteló, no vamos a permitir que no sé qué, bueno, no queremos, decían ellos, ¿no? Entonces ella dio una entrevista y dijo, sí, ya entraron los trabajadores del IEPC y del INE acompañados de la fuerza policial. Entonces, ahí vimos que sí hubo determinación, sí hubo voluntad política de las autoridades civiles, para que se les ayude a los órganos electorales a organizar estas tres elecciones, ¿no? Entonces, y hago notar ahí que el calendario electoral decía que las campañas iniciaban el 13, ¿no? Estamos a 15 el día de hoy, iniciaron el 13, para terminar el 21. Antes, desde luego, ellos sesionaron y validaron el registro de candidaturas, ¿no? Un día antes, al día siguiente iniciaron campañas. Se supone que ya están en campañas, no sé si estén y puedan hacer campaña, tal vez lo van a hacer como puedan, los pobres candidatos allá, y también hicieron ya pruebas del programa de resultados electorales preliminares, que tienen que hacerlo desde allá, desde los propios municipios conectados a las oficinas centrales, para probar, ensayar cómo van a estar mandando los datos desde allá el día de las votaciones. El 25, que es el día que regresa Pepe Antúzar, ya te vas a encontrar con nuevas autoridades municipales allá. Y esperemos que así suceda, ¿no? Como decíamos antes de las votaciones del 2 de julio, había expectativas, incertidumbre de que el crimen organizado se iba a entrometer. No se entrometió, afortunadamente, y yo creo que en este caso tampoco lo van a hacer, porque va a haber presencia de la Sedena, presencia de la Guardia Nacional, de las autoridades estatales, solamente que les digan, hey, no se metan, dejen que la gente vote, que elija su autoridad, y a quien elijan mayoritariamente, pues tienen que respetar. Yo creo adicionalmente, hermano, mi director, Alex Javier, que además creo que ha de haber algún interés político de la nueva era de que los gobiernos municipales de todos los municipios del estado estén en orden. Yo creo que algo hay también ahí, ese interés, porque claro, de otra forma a ningún gobernador le parece que le dejen un conflicto postelectoral en sus manos. Entonces, hay la disposición y la voluntad y los acuerdos políticos para que eso se lleve a cabo. Es lo que ha hecho. Muy bien, dice Hugo Alonso. Esperemos que todo salga muy bien en estos municipios y no hayan sustos mayores. Cristina Ramos, saludos, qué gusto verlos juntos, aunque sea por Zoom. Ya hacía falta. Y con esto damos pausa a tu artículo, tu segunda parte, mi querido Pepe Antúzar. Mi madrileño.
Así es mi director. Pues sí, de manera breve les comento que como parte de la entrevista que hice en Madrid, esta persona que muy interesada sobre los temas políticos y hace referencia, entre otras cosas, pues el tema que de política social que comentábamos antier, pues que aquí, a diferencia de otros países, bueno, en España y en buena parte de Europa, la sociedad es politizada en un sentido. Aquí, lo voy a decir de esa manera, aquí los chapulines salen sobrando. Ella fue muy clara en decir que si tú eres, y hizo la referencia, tú eres del Real Madrid, le vas al Real Madrid toda tu vida. Si le vas a un partido cualquiera que sea político, le vas toda la vida, o sea, no cambias. Y la única alternativa que tienen, así lo dijo, es que pues si no comulgas con ese partido, no tienes ningún interés, pues simplemente no votas. Y al igual que nosotros, pues nosotros no elegimos, nomás votamos exactamente ellos. La diferencia entre nosotros y ellos está en que de una lista del partido que obtuvo el poder, pues, después de los procesos que se dan entre partidos en España, existe una lista de personajes destacados de ese grupo político. Y en una cónclave interno, no es público, ahí determinan quién sea el próximo presidente del gobierno español. Entonces, ya después de que se dio la votación en favor del partido, no del candidato. Entonces, pues hay cuestiones ahí que para nosotros pues es un poco raro, es diferente más bien y un poco raro, ¿no? Pero en términos generales, pues habla de ese aspecto. Luego el tema que comentábamos antier con Javier y con Alex, de la inseguridad, pues igual aquí existe el cártel de Galicia, el que recibe los cargamentos que vienen de Sudamérica, que el gobierno pues hace muy poco para evitar ese tipo de problemas porque utiliza los recursos mal habidos para cuestiones políticas también, una situación bastante compleja en este medio. Y luego me llamó la atención que les comentaba antier también, como es parte de la continuación de la primera parte que se publicó en Ultimátum, pues donde dice que dice pues que a qué le importa, a qué mexicano le importa que el gobierno español tenga que pedir perdón, como lo pidió el presidente en su momento. Dice, pues a ningún español le importa y a los mexicanos menos, dice, porque comentábamos, mi querido Ahmed, que esta señorita de 36 años vivió en Mazatlán, México. Entonces conoce un poco el tema, es una mujer bastante muy bien preparada académicamente, ha estado en México, ha estado en Italia, en Francia, obviamente en España, y tiene 2 trabajos y la situación económica dice que es compleja. Entonces hay varios datos por ahí que la verdad habla de una realidad política en este país, en estos países de Europa y en general. Fíjate que aprovechando comentarles rápidamente que en otra entrega que vamos a hacer después de estas 3 etapas, tuve una experiencia en los campos de concentración de aquí de Alemania, de un lugar que se llama Dachau. Eso fue uno de los primeros campos de concentración que existió como experimento para que luego crearan otros. El lema de este centro de concentración, de campo de concentración, es que lo publican la barbarie que ahí sucedió al interior de esos centros, que lo hicieron como un centro educativo, que recibían a las personas para que fueran preparadas y capacitadas en términos de educación, y los iban vendiendo en naves. En la 1, la 2, la 3, hasta la 30. El que llegaba a la 30, pues prácticamente ya estaba muerto, pero no sabía porque le iban diciendo que era para mejor condición de vida. O sea, una cosa terrible. Entonces, el mensaje de entrada es para que nunca vuelva a repetirse, ¿no? Esa es la idea. Entre otras cosas muy interesantes, mis estimados amigos, que lo vamos a comentar en su oportunidad y que bueno, igual los invito a que lean parte de las columnas y comentarios de Ultimátum, amigo querido. Esperamos la tercera. Por supuesto que sí, amigo. Y ahí ya viene con los ultimátum de siempre, ya viene con alguna información local. Uno y dos falta, por supuesto. Oye, comentar justo en este momento
La doctora Claudia Sheinbaum está iniciando su discurso después de que recibió el documento que hacía falta para así que la acredita ganadora oficial. Un hecho histórico, amigos. Hoy somos la generación que está viendo la primera mujer presidente en México. Así es. Muy bien. Un hecho histórico en México. Así es, muy bien. No, pues ya nos habla en México. Y ya nos quieren. No dije en ese país, dije en México. Que descubrió Colombia. Hombre, muy bien, muchas gracias. Esperamos el tercer artículo, mi querido. Gracias, mi director. Vamos ahora Gracias. al artículo muy interesante del Cabo del Mundo. Los otros datos del turismo en Chiapas, récord de visitantes y caída de ingresos, pues porque hay una contradicción, una incongruencia, nos dice que en tanto el Observatorio Ciudadano de la Asociación Civil Fomento Económico de Chiapas informó que según datos de la Secretaría de Turismo se ha registrado récord en la llegada de turistas, pero la derrama económica por visitantes es menor a 2019, el año previo a la pandemia. Aquí nos vienen dando datos específicos de que por un lado hablan de una presencia importante del turismo, en tanto que los día a día, por ejemplo, los lancheros que recorren el cañón del Sumidero señalan una disminución de al menos el 50% de sus recorridos. Y es uno de los lugares más visitados. Por otro lado, a unos días de concluir las vacaciones de verano, el presidente de la Alianza de Empresarios de Segmento de Naturaleza en Chiapas, Pablo Hernández, calculó la caída de la afluencia turística en el sector del orden del 60%. Otro dato, pues que están cerrados las nubes, Bonampak, la Cancay y Yacán. Entonces, no hay congruencia de una información oficial con lo que está viviendo día a día la gente, pues que es prestadora de los servicios a los turistas. Creo que valga la pena ya próxima a salir, hacerle algunas preguntas a la señora Katina de la Vega como secretaria de Turismo, a ver qué información tiene al respecto, porque no sabemos nada. Pues sí. A Palenque, por ejemplo, le ha pegado mucho el conflicto de Uchu. Mucha gente europea, ya ves que hace planeación con meses, baja en Tuzla, está en Chiapa de Corzo, sube a San Cristóbal, está en San Cristóbal, se entera que está bloqueado el tramo, cancela, se va a otro destino turístico y ya no llegó a Palenque, que de ahí parten hacia la península, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, lo que es Cancún, y de ahí vuelan a sus destinos de origen. Entonces, todos estos conflictos, también lo que se dio con Bonampak, con los lacandones, el cierre de Yaxchilán también impactó muchísimo en la región. Yo tengo amigos que tienen agencias de viajes y les cancelaron desde Europa esos destinos de Chiapas y agarraron otros destinos que es la península. Era Campeche por SNAC, Chichén Itzá en Yucatán, ¿no? Entonces, lamentablemente impactan esos conflictos, esos problemas políticos y al sector empresarial turístico, ¿no? Así es. Bueno, pues sí. Ahí está. Gracias, mi querido Pepe Altuzar. Y ahora con más énfasis, Altuzar. Hermano mío. Gracias, amigos queridos. Gracias, muchas gracias. Kaiser, pronto. Abrazo. Concluimos así. Hasta luego. Gracias.